Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto para mí nuevamente estar aquí en otras sesiones de estudio. Un estudio que arranca hoy, pero un estudio que realmente está transformando mi vida y deseo que transforme la tuya. Es un estudio sobre un tema fundamental, basado en un libro sapiensal que se llama Yo Creo, un libro escrito por Simón Chocrón y que se basa en un análisis de un gran sabio, un gran pensador de la humanidad, cuyo nombre es Maimónides. Él era un griego que se metió tanto en el estudio de la Torá sin ser judío, pero estudió tanto, que los judíos mismos lo consideraron como digno de estudio, o sea, como un referente. Es decir, que esta persona dejó unos aspectos supremamente claves para poder decodificar todo lo que Dios entregó en la palabra de Dios, todo lo que Dios entregó en la Torá, todo lo que entregó desde el cielo y que tú y yo hemos conocido en este libro, pero que en este estudio vamos a entregar una decodificación en solamente 13 principios con los cuales puedes tú cambiar la vida, con los cuales yo estoy cambiando mi vida, con los cuales realmente existe una transformación, con los cuales vamos a darnos cuenta que en este mundo en el cual estamos viviendo, tenemos una oportunidad inmensamente grande de verlo y de descubrirlo. Antes de entrar en materia y antes de entrar en todos los temas de este libro, y como es acostumbrado, necesitamos poner nuestra alma en una meditación absoluta. Queremos que empecemos a conectarnos con el Creador para que este conocimiento que baja de lo alto y que te pedimos, Padre del Cielo, pongas palabras en mi boca para que realmente cambiemos y se caigan esos velos que no nos han permitido ver cosas maravillosas. Este pensamiento de hoy de Zvi Freeman se llama escondiéndonos detrás de su mano. Escondiéndonos detrás de su mano. Entonces, mucha atención a lo que es este pensamiento, mucha atención a lo que aquí vamos a ver, porque dice, hay momentos en que podemos pillar a Dios echando un vistazo a través de las rejas de nuestro mundo, llenando el día con luz. Pero hay momentos en que Él oculta su rostro detrás de un grueso muro, haciendo que nos sintamos confusos, preocupados, no nos hallamos. Sin embargo, Él no está lejos. Solo que debemos aprender a observar bien. Tenemos que aprender a observar desde una perspectiva diferente a la que estás observando. Tenemos que aprender a pararnos en otro lugar para darnos cuenta que las rejas son sus manos santas, y el muro, ese muro que está haciendo que nos sintamos confusos, es Él mismo. Y esto es lo que vamos a empezar a hacer con este estudio. Es un estudio que realmente va a cambiar nuestra vida, es un estudio que realmente va a transformar la forma como vemos nuestro mundo hoy. Porque ahora sí vamos a poder decir con total convencimiento, yo creo, yo creo, yo creo. Voy a tomar las palabras de el autor del libro, unas palabras de agradecimiento para este proceso de estudio. Y es un agradecimiento que quiero que llegue a tu corazón y quiero que te unas conmigo, así como yo me estoy uniendo con él, porque realmente tenemos que agradecer porque hoy tenemos a disposición esta información tan valiosa. Y el agradecimiento dice que aunque mi boca estuviera llena de cánticos como el mar y mis labios de alabanza
como la amplitud del firmamento, ¿no alcanzaría a agradecerte a ti, Señor nuestro Dios, ni por la millonésima parte de los favores que me has concedido? Amén. Pues empezamos un proceso de estudio hermoso que esperamos llevarlo en 13 sesiones, en 13 semanas. Y estas sesiones esperamos traducirlas en sesiones que una va a ser un principio. Y hoy vamos a arrancar con el primer principio. Y el primer principio dice: Dios existe y es creador de todo. Sin embargo, los otros principios son los siguientes, para que estés muy pendiente de toda esta jornada de estudio. El segundo principio es: Dios es uno y único. El tercero: Dios es incorpóreo. El cuarto: Dios es el primero. El quinto: Dios es el único digno, es al único digno de orarle. El siguiente es: las palabras de los profetas son ciertas. El otro dice que Moisés fue el más grande de los profetas. El siguiente dice: la Torá, la palabra de Dios, jamás será cambiada. El otro es que la palabra de Dios fue entregada por Dios. El siguiente es que Dios conoce los actos de los seres humanos. El antepenúltimo es que Dios recompensa y castiga. El penúltimo es que el Mesías llegará. Y el último: los muertos resucitarán. Y vamos a arrancar hoy con este primer principio del libro Yo Creo. Este primer principio realmente está transformando en mí la forma de ver el mundo. Y el primer principio, como les decía, es: Dios existe y es creador de todo. Entonces, nosotros tenemos que lograr establecer en nuestro corazón y decir: yo creo con plena fe que el Creador, bendito sea su nombre, crea y guía todas las criaturas y que solo Él hizo, hace y hará todas las cosas. Esto es algo supremamente importante. Es algo que nos cambia la vida. Y lo primero es creer en la existencia de Dios. Nosotros hablamos mucho de Dios. Nosotros creemos que hay un Dios, pero casi no conocemos a ese Dios en el cual decimos que creemos. Y lo primero es creer en la existencia de Dios. Creer que existe un ser perfecto en todo aspecto. En todo aspecto posible que venga a tu mente es perfecto. Y además creer que Él es la causa de todo lo existente. Todo lo existente proviene de Él y depende de Él. Es inescrutable, es inconcebible su inexistencia, ya que sin Él, pues no existiera nada. Todo lo que existe, si no existiera Él, pues dejaría de existir y no quedaría absolutamente nada. Y a través de este estudio del día de hoy nos vamos a dar cuenta cuál es la diferencia entre ese pensamiento de alguien que no cree en Dios y alguien que cree en Dios. Y vas a poder identificar si realmente tú crees en Dios, o vas a descubrir que es posible que mucho tiempo hayas venido hablando de que crees en Dios y hayas asistido a tus iglesias y hayas orado y ¡wow! De un momento a otro te des cuenta: ¿será que es que yo no creo en Dios? Pues ese es el objetivo de este estudio el día de hoy, que tú mismo evalúes y te des cuenta hoy, de forma contundente, si esa creencia tuya es verdadera o no es verdadera. Si es verdadera, ¡wow! Te felicito. Seguir profundizando. Y si no es verdadera, ¡wow! También te felicito,
porque a partir de este momento vas a poder empezar a reorientarte y a empezar a caminar en ese camino correcto. ¿Quieres saber cuáles son los puntos claves? Entonces prepárate y pon mucha atención, porque en este proceso de creer de esa existencia de Dios, tú tienes que ser consciente de que es inconcebible su inexistencia. Acuérdate, si Él no existiera, nada existiría. Ahora, en cambio, si nada existiera, si todo lo que existe dejara de existir, Él seguiría existiendo y su existencia no sería afectada en absoluto, en absoluto. O sea, sería algo que para Él sería despreciable. Éxodo 22 dice, yo soy el eterno tu Dios, el eterno tu Dios. Ahora, pueden surgir varias preguntas. Y tú puedes decir, ¿cómo se me puede exigir creer si la creencia en ese ser o en ese Dios o en ese creador es algo subjetivo? Es un sentimiento personal, es un sentimiento de cada persona, eso varía. Entonces, ¿cómo se me puede exigir creer? Uber, ¿tú qué estás diciendo? ¿O acaso pretendemos que la persona se forme una sensación artificial de la fe? ¿Será que este concepto es artificial? ¿Es en el aire? Tú podrías también preguntarte, ¿hay cabida para la creencia de lo invisible? ¿Sí? ¿En lo indemostrable en un laboratorio de ciencia? ¿Hay cabida para eso en este mundo y en este momento en el que vivimos? Pues, ¿quieres que te diga una cosa? Pues podemos analizar todo lo correspondiente a Dios de forma racional. ¿Cómo te quedó el ojo? Es decir, que en este estudio no solamente aquí vamos a hablar de elementos subjetivos e irracionales y subjetivos. Vamos a empezar a dar una información que vas a poder tú analizar de forma totalmente racional. Además, la misma palabra nos dice en Deuteronomio 4:39, nos dice, y sabrás hoy, tú sabrás hoy, Carlos, Pedro, María, Orlando, Víctor, tú sabrás hoy y enraizarás en tu corazón que el Eterno es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para descubrirlo? ¿Estás preparado para darte cuenta cómo puedes comprobar su existencia? Pues entonces respondamos esta pregunta. ¿Cómo comprobar la existencia del Creador? Pues muy fácil. Empecemos. Fíjate en el mundo que te rodea. Mira para todos tus lados. Mira el mundo que te rodea. Ahí podrás observar que hay algo clave. Mira la naturaleza. Mira la naturaleza y mira todo lo que hay creado en este mundo. Mira el planeta Tierra. Y mírate tú con el planeta Tierra. Y mírate tú como ser humano y la relación que tienes con el planeta Tierra. Fíjate en algo particular. Siempre hay un orden y hay una planificación impresionante. Te voy a hacer una pregunta clave para empezar a entender este concepto. Es una pregunta muy simple. La pregunta es, a ver, contéstala. ¿Cuáles son los elementos físicos indispensables para que un hombre pueda sobrevivir acá sobre la Tierra? ¿Cuáles son esos elementos? O dime los tres principales. ¿Cuáles son los tres principales elementos físicos que el ser humano necesita y son indispensables para poder sobrevivir en la Tierra? ¿Cuáles? Bueno, pues hay tres.
El primero, el oxígeno. El oxígeno. El segundo, el agua. Y el tercero, pues los alimentos. Y miremos estos tres elementos físicos que son indispensables. Los necesitamos para vivir. Todos necesitamos oxígeno. Todos necesitamos agua. Y todos necesitamos alimento. Veamos cómo detrás de esto vamos a poder encontrar una explicación racional de la existencia del Creador. Es impresionante. A ver, pensemos. Sin los alimentos, el hombre puede sobrevivir unas cuantas semanas, ¿cierto? No hay problema con eso. Sin agua, podemos sobrevivir unos cuantos días. Sin oxígeno, podemos sobrevivir apenas unos cuantos minutos. ¿Ahora qué crees? ¿Que la naturaleza no conoce esto? ¿Que esa creación que estás viendo en tu alrededor no lo conoce? Pues fijémonos en lo siguiente. La naturaleza conoce perfectamente lo que les acabé de decir. Conoce las necesidades y no solamente las necesidades, conoce las cantidades que requerimos cada uno de nosotros. Es impresionante cuando lo pensamos y cuando lo analizamos. Mira, el oxígeno, que es el más necesario y que sin él tú apenas unos minutos podrías sobrevivir, pues ese oxígeno es el más abundante en la naturaleza. Es tan abundante que nunca ha faltado en la historia de la creación. Está en todo el planeta Tierra, en todo el planeta Tierra. Es más, hay tanto, que ni siquiera tú tienes que excavar un pozo, no tienes ni siquiera que agacharte para recoger el oxígeno, no tienes que buscarlo. Es más, ni siquiera tienes que pensar ni hacer ninguna actividad lógica para tomarlo, voy a respirar, ahí tengo que respirar, venga, respiro un momentico. Ya listo, ya respiré. No, la naturaleza sabe que es indispensable, está por todos lados y tu cuerpo está diseñado para que automáticamente, sin necesidad de que lo razones, ni que lo premedites, ni que te esfuerces, respires y lo tomes. Miremos el segundo componente, el segundo elemento, el agua. El agua es el segundo que requerimos. Acuérdense, podría vivir solo unos cuantos días. Con el oxígeno, unos cuantos minutos sin el oxígeno. Pero sin agua, solamente unos cuantos días. Ahora, la naturaleza también lo sabe. Y pues ustedes se dan cuenta que nos proporciona cantidades enormes de agua. Decimos que el planeta Tierra, el 70% es agua. Ahora, no es tanto como el oxígeno. Y lo siguiente, ahí ya se necesita de ti. Tú necesitas cavar, si está lloviendo necesitas recogerla en algún recipiente. Y es más, tienes que hacer un proceso tuyo lógico, tienes que hacer un pequeño esfuerzo para llevarlo a tu boca y saciar tu sed. ¿Te das cuenta cómo aquí empiezas a darte cuenta de otras cosas maravillosas? Ahora, veamos el tercer elemento, los alimentos. Los alimentos están en el tercer lugar. Son los terceros en abundancia, porque hay alimentos muchísimos, pero su obtención requiere un mayor esfuerzo que el agua y por supuesto que el oxígeno. Cuando tú hablas de alimentos, pues se requiere sembrar, preparar la tierra, arar, echar la semilla, esperar un tiempo, cosechar, luego hacer las preparaciones, etcétera, hasta que lo pones en tu mesa. Y sentarte a comer y hacer todo ese proceso. Fíjate cómo nosotros con esto podemos confirmar que es medida de una creación y una planificación y un orden perfecto de alguien, de un creador perfecto. Podemos aquí descubrir dos aspectos importantes.
que nadie podría discutir. El primero es que en la naturaleza se encuentran los elementos vitales para el ser humano. Y lo segundo es que la frecuencia y facilidad de obtención de estos elementos aumenta según nuestra dependencia de ellos. O sea que tiene una relación lógica. Aquí podríamos hacer una ecuación, podríamos hacer una gráfica y podríamos evidenciarlo de forma racional. Entonces, fíjate cómo aquí empezamos a comprobar algo clave. Podrías hacerte la pregunta la siguiente. ¿Qué es lo más lógico pensar después de haber analizado esto? ¿Que todo esto surgió por casualidad y ya? ¿O que hay una causa que lo planificó y lo calculó perfectamente? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo más lógico pensar? ¿Qué es lo más lógico? ¿Qué piensas tú? ¿Que todo esto surgió por casualidad? ¿O de pronto tú piensas, no, qué pena, pero detrás de todo esto hay una causa que lo planificó y lo calculó para que se diera de esta forma como la acabamos de ver? La vida sobre la Tierra está perfectamente coordinada, pero perfectamente coordinada. Solo mirando el tema del oxígeno, por ejemplo, que está abundante, es un ciclo perfecto. Nosotros respiramos y en ese proceso de respiración que va a los pulmones, que purifica esa sangre y que la intercambia y mete el oxígeno en la sangre y saca de la sangre el gas carbónico, que es algo tóxico y que luego botamos cuando expiramos, sale al exterior, pero están las plantas. Y todas esas plantas cogen ese hidróxido de carbono y lo empiezan a absorber las plantas porque es el alimento para ellos para hacer la fotosíntesis. Y cuando empiezan a hacer la fotosíntesis, empiezan a coger el carbón, que es la base de su alimentación, y empiezan a liberar el oxígeno, para que otra vez el oxígeno quede en el aire y nosotros lo respiremos, y así un ciclo perfecto, coordinado y sin ninguna equivocación. Entonces, fíjate lo que la ciencia empieza a hacer en estos casos. La ciencia empieza a demostrar cosas impresionantes. Y vamos a coger a un gran científico en la historia de la humanidad. Ese científico que tú estudiaste y que yo he estudiado, se llama Isaac Newton. Y Isaac Newton, en alguno de sus libros, contaba una anécdota impresionante. Una anécdota que, mejor dicho, aquí la saca uno del estadio si uno se la aprende y tiene un ateo al frente. Imagínense que Isaac Newton, impresionado con la ley de la gravedad, la ley de la gravitación que descubrió, porque él fue el que descubrió la ley de la gravitación, construyó un pequeño aparato, y construyó un pequeño aparato que representaba básicamente nuestro sistema solar. Entonces él construyó un aparato que tenía en el centro una esfera que representaba el Sol, y empezó a hacer unos dispositivos de tal forma que tenía otros 7 planetas, otras 7 esferas, alrededor del Sol, y con unos dispositivos que accionaba de forma mecánica, porque en ese entonces no existía la computación, ni la programación, ni la electrónica, ni nada de esto, sino era todo con unos dispositivos. Pues este hombre se craneó el dispositivo. O sea, era una vaina con piñones, con dispositivos de madera, que hacía que el Sol estuviera aquí, los planetas empezaban a girar, y pues un planeta más grande, otro planeta, y empezaban a girar a través de un botón que lo oprimía, y todo giraba de una forma perfecta. O sea, ¡wow! Era el dispositivo. O sea, era un dispositivo impresionante. Y resulta que una vez entró al cuarto de Isaac Newton un amigo, otro científico súper sabio, una lumbrera. Sin embargo, este científico tenía una característica. El científico era ateo. O sea, él no creía para nada en la existencia de un creador, para nada. Era supremamente ateo, y pues Newton no era ateo, Newton era supremamente creyente.
Y pues ellos tenían sus confrontaciones. Y llegó ese día en el cual estaba Isaac Newton ahí en sus estudios y de un momento a otro llega y entra su amigo, el científico ateo, y le dice, hola Isaac, ¿cómo estás? Que no sé qué. Cuando él ve allá en la izquierda en el escritorio el aparato que había construido Isaac Newton. Y el hombre se sorprende y queda perplejo y dice, ¡wow! Oye Isaac, ¿qué es esta maravilla? Y le oprimió el botón y empieza a ver cómo se empiezan a mover todas esas esferas alrededor del Sol. No, y el hombre quedó más impresionado aún. El hombre no se explicaba la perfección de ese aparato. Y él, mejor dicho, quedó tan impresionado que le hizo una pregunta a Newton. Y le dijo, oye Isaac, ¿quién hizo ese aparato? Y pues Isaac, ¿saben qué les contestó? ¿Qué le contestó al científico? Le dijo, mi hermano se hizo solo. Y pues el científico se quedó mirando, ay, si no, pues se hizo solo. No, Isaac, a ver, cuénteme, ¿quién hizo ese aparato? ¿Quién fue el que hizo esa maravilla? Y él volvió y le dijo, pues se hizo solo, él se hizo por sí mismo, por sí solo. No, hermano, no, venga, yo le estoy hablando en serio. O sea, realmente sí me interesa saber quién hizo ese aparato. ¿Lo hizo usted o qué? Dígame, hermano, dígame, ¿lo hizo usted? No. Isaac le dijo, no, se hizo por sí solo. Y se empezó a poner rabioso y le dijo, no, ¿cómo así que hizo por sí solo? No venga bien con esos cuentos. A ver, yo le estoy hablando en serio. Y mejor dicho, se salió de los cabales este científico. Le dijo, hágame el favor. Dígame, ya, es la bobada. Pues aquí estamos hablando entre adultos, como si yo fuera a convencerme, como si esa palabra, esa respuesta fuera suficiente para mí. ¿Cómo me va a decir que se hizo por sí solo? Entonces Newton vio el papayazo. ¿Y saben qué le contestó Newton a su amigo, el científico súper estudioso pero ateo? Pues le contestó lo siguiente. Le dijo, ok, tranquilo. Si estás tan convencido que este pequeño y simple dispositivo fue construido por alguien al punto de que un digno caballero como tú pierda los modales, explícame, por favor, cómo puedes creer que el inmenso universo con todos sus planetas no tenga un creador. ¡Guau! Tremenda pregunta. Lo mató. Lo dejó muerto. Pues este pobre científico tuvo que salir calladito de su habitación sin decir una sola palabra. Pues porque era una pregunta irrefutable. Newton era una persona que estudió leyes y cosas científicas que hoy en día la física se basa para hacer grandes cosas. Los grandes inventos fundamentan mucho su explicación y su funcionamiento en las leyes de Newton. Y Newton escribió en muchos de sus libros unos aspectos y unos puntos claves de la existencia de este creador. Y uno de los aspectos que escribió Newton en esto fue, por ejemplo, en un libro de óptica dijo, ¿acaso de los fenómenos no se deduce que existe un ser incorpóreo, vivo e inteligente que se encuentra en todo lugar? Este ser infinito domina todo lo puede y todo lo sabe. Es decir, existe desde siempre y para siempre. Nos impresionamos de su perfección, lo veneramos y nos prosternamos ante él. Esto era lo que decía ese gran científico después de confirmar con todas sus leyes y con toda la investigación científica sus grandes descubrimientos. Estas palabras tenía que escribirlas sobre Dios, dijo él. Que el estudio de sus obras es el papel de la ciencia. Eso lo escribió en el libro Principia. Imagínense, el papel de la ciencia es el estudio de las obras del Creador.
Y tanto así que su alumno Cotes dijo, podemos prosternarnos y venerar al creador del mundo y su gobernante, y en ello reside la utilidad más grande de la investigación científica. Entonces aquí estamos ante algo impresionante, ante esa yo creo en que hay un Dios que creó todo. Maimónides también escribió en sus libros algo hermoso, algo que transforma nuestra concepción de Dios, algo que transforma lo que sabemos hasta hoy. Y él hizo una pregunta: ¿cuál es el medio para amar y temer a Dios? ¿Cuál es el medio para amar y temer a Dios? Pues la respuesta es que cuando el hombre medita sobre sus obras y sus creaciones grandiosas y maravillosas, toma conciencia de su sabiduría inconmensurable e infinita. Entonces de inmediato, amará, alabará, glorificará y deseará fervientemente conocer a Dios. Y cuando medite sobre estas mismas cosas todos los días, llegará inmediatamente al temor, percatándose de su pequeñez. Como dijo el rey David, cuando contemplo tus cielos, obra de tu mano, la luna y las estrellas, esas lunas y esas estrellas que has compuesto, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? A este punto yo quiero llegar, y a este punto quiero que tú llegues, porque este punto es fundamental para que cambie tu vida. ¿Cuál es la probabilidad de que todo haya sido al azar? ¿Cuál es la probabilidad? Pues, ¿sabes cuál es la probabilidad? El astrofísico Trinso Antoine dijo, la probabilidad de que la creación y todo lo que tú ves y tú mismo haya sido creado por un tema al azar de la evolución es la misma probabilidad que tiene un arquero que lanza una flecha y que esa flecha le pegue y den el blanco de un cuadradito de 1 centímetro cuadrado que se encuentra a una distancia de aproximadamente 15.000 millones de años luz. O sea, estamos hablando, de hecho, lo más improbable. Es más, la probabilidad de que una célula de tu cuerpo se forme y que se haya formado accidentalmente es de 1 sobre 1,0000 y ponle 1000 ceros. Esa es la probabilidad de que una célula se haya formado de forma accidental. Ahora, fíjate en tu cuerpo. A través de tu cuerpo, tú puedes ver a Dios. Tócate el lado izquierdo, pon tus dedos, cierra tus ojos y ponlos ahí en el lado izquierdo de tu pecho y siente. ¿Qué sientes? ¿Sientes palpitar tu corazón? ¿Sientes cómo late? Pues te cuento que ese corazón irriga 5 litros de sangre por minuto. Eso representa 7.200 litros de sangre por día. ¿Y quieres que te diga una cosa? No se cansa, no para de latir durante por lo menos 80 o 100 años que dura tu vida. ¿Se puede poner en duda un creador de este órgano? ¿De este órgano perfecto se podría poner en duda? Pues hay algo muy importante cuando discutimos esto, y es que tenemos que aprender a diferenciar entre una obra del creador y una obra del hombre. Porque hay unas diferencias marcadísimas, unas diferencias impresionantes. ¿Quieres saber cuáles son esas dos diferencias impresionantes? Pues Maimónides dice que todo lo que existe proviene de él y depende de él. Así que veamos estas diferencias. La primera es que lo que fabrica una persona
Cuando una persona fabrica, por ejemplo, una mesa, ¿qué pasa? Él fabrica la mesa, pero no crea los elementos con los que él fabricó esa mesa. Es decir, lo que necesitaba la madera, las puntillas, todo eso él no lo creó. Él creó fue solamente la mesa, pero los elementos para hacerla no los creó. Esos elementos ya existen. Ahora, ¿qué pasa con el creador? El creador, en cambio, para formar todo el universo, no lo hizo a partir de elementos existentes, sino que su poder ilimitado sacó a la luz lo que existe a partir de la nada. Y esa es la primera diferencia impactante. Y la segunda diferencia, que es muy importante, es que pongamos el mismo caso de la mesa. El carpintero termina de hacer la mesa, le queda lo más de bonita, la mesa bien cuadradita, con sus patas súper pintadita. Y una vez que termina la mesa, pues la mesa la pone ahí, la vende, alguien se la lleva para su casa, pero esta mesa puede existir sin el carpintero, sin el fabricante, sin el creador de la mesa. Esa mesa puede seguir existiendo ahí el tiempo que quiera. Ahora, ¿qué pasa con las cosas que crea el creador? Pues las cosas que crea el creador desde el mismo momento de la creación hace que toda la misma creación siga existiendo única y exclusivamente por la fuerza que él influye sobre esa creación. Es decir, que si el creador se retira o retira su influencia, esa creación desaparecería automáticamente. ¿Entendiste esta gran diferencia? Es una diferencia impactante, es una diferencia trascendental, es una diferencia que realmente cambia tu perspectiva, porque quiere decir que lo que crea el creador y lo que se mantiene y lo que tú puedes ver, solo se mantiene porque él existe, porque él influye una fuerza a través de él. Y si no la influyera, no existiría nada. Quien no cree que este mundo es obra del Creador, ¿saben cómo actúa? Y evalúate si tú actúas de esa forma. O mira alrededor tuyo si los demás actúan de esa forma. Porque quien no cree que este mundo es obra del Creador, está continuamente usando al mundo o las cosas de este mundo como aquel que encuentra algo en la calle. ¡Ay, me encontré 1.000 pesos! Y lo agarra para él y ya. Así actúa la persona que no cree que este mundo es obra del Creador. ¿Cómo actúas tú? En algunas ocasiones actúas así. ¿Actúas así con las cosas que consigues? ¿Actúas así con el alimento que, con tu trabajo, con los negocios que haces, con tus hijos? ¿Actúas así? Ahora, hagamos otra evaluación. El creyente, el que está seguro de que este mundo y todo lo que existe es obra del Creador, todo lo disfruta. Cada placer que le brinda la naturaleza, sabe que el Creador se lo ofrece como regalo y le llena de una profunda felicidad y de un profundo reconocimiento hacia quien le proporciona tales placeres. ¿Así te sientes tú cuando comes? ¿Así te sientes tú cuando ves a tu hijo? ¿Así te sientes tú cuando tienes una prueba enfrente? ¿Cuando algo no te sale bien? ¿Así te sientes tú? Porque ahí puedes ver a Dios. Ahí puedes empezar a ver a Dios, como decía Job. ¿Cuándo empezó a ver a Dios Job? Después de toda su tribulación. Cuando él salía de toda su tribulación, cuando le pasó todo lo que ya sabemos de la historia de Job, ¿qué fue lo que dijo Job tan hermoso? Dijo: amado Dios, yo antes te escuchaba con mis oídos, ahora mis ojos te ven. ¿Quieres ver a Dios? ¿Cómo es posible que una persona pueda ver a Dios? Ver a Dios es agradecerle. Ver a Dios es agradecerle y ser sensible a que cada placer que tú estás obteniendo viene de Él.
Eso es ver a Dios. Ver a Dios también es saber que cada prueba, que cada circunstancia que no quieres vivir, cada cosa que te está doliendo, cada pérdida, cada negocio que se te cae, cada problema con tu esposa, con tu hijo, cada situación de falta de sustento, es porque así el Creador quiere y tú tienes que agradecerle. ¿Estás agradeciendo por todo? ¿Por todo, todo, todo? ¿O solo por algunas cosas? Es decir, que ¿eres un creyente a medias? ¿O eres un creyente convencido de que Él está en control de tu vida? ¿Qué tipo de creyente eres? Tenemos la posibilidad de evaluarnos en este momento. Porque esa clase de creyente que seas es trascendental para cambiar tú mismo tu mundo. Porque aquí hay una clave importante. Y es que el mundo, por tanto, es renovado constantemente. Es renovado. Lo que acabamos de hablar, lo que acabamos de ver hace 2 minutos ya no existe. En este momento estamos creando algo nuevo. Ese sol que salió esta mañana no volverá a salir. Y el que salga mañana es un nuevo sol creado única y exclusivamente para ti en este momento. O en ese momento de la mañana, de la mañana perfecta que va a ocurrir. El mundo es renovado constantemente por la energía del Creador para que continúe existiendo. Cada segundo se está creando. Cada segundo tú tienes la posibilidad de crearlo con Dios. Cada segundo Dios te está permitiendo que tú crees con Él. Tienes ese gran poder en ti. Siempre estamos frente a algo nuevo. Siempre estamos frente a algo que puedes transformar. Por eso debemos bendecir al Creador por absolutamente todo antes de hacerlo y antes de disfrutarlo. Es una práctica hermosa cuando empezamos a bendecir. Desde por la mañana cuando abrimos los ojos, bendito seas tú, Señor, que nos has dado y nos has devuelto el alma a este cuerpo. Cuando vas al baño a hacer tus necesidades, bendito seas tú, Señor, que has hecho al hombre con sabiduría y entendimiento y has hecho en él muchas cavidades y agujeros. Es sabido ante el trono de tu gloria que si se cerrase o se rompiese uno de ellos, no viviríamos ni por más de 1 hora. Cuando vas a comer, cuando vas a hacer un negocio, cuando vas a verte con alguien, cuando vas a disfrutar, a pasear, antes de hacerlo, bendice al Creador. ¿Cómo se siente una persona que se recupera de una enfermedad que lo imposibilitaba de algo? ¿Alguna vez tú has estado imposibilitado de algo? ¿Alguna vez has estado enfermo y alguna vez tú has tenido, por ejemplo, en mi caso, tuve una vez una cirugía de rodilla porque tuve una ruptura de ligamento cruzado y tuve que estar con esa rodilla quieta y no podía moverme? Cuando ya pasaron los meses y me operaron y luego el tiempo y yo podía empezar a caminar, yo me sentía el hombre más feliz del mundo. Pues me sentía feliz pues porque ahora sí veía el valor de esa rodilla. Pero, ¿por qué no lo sentía antes? ¿Por qué no lo siento a cada instante? Ahora, hay algo importante que vamos a ver en este momento y que va a empezar a cambiar un aspecto clave de la vida, y es lo material, las cosas materiales, las aspiraciones materiales que yo sé que tú tienes, así como yo las tengo. Todos tenemos aspiraciones materiales. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos ver las aspiraciones materiales como un elemento positivo de nuestra relación con Dios y no como un elemento negativo? Porque lo normal es que lo vemos como un elemento negativo. Es más, no solamente lo vemos, lo experimentamos y lo vivimos y lo estamos haciendo negativamente. Lo normal es que las personas pelean por las cosas materiales. Todos vemos todos los días cómo la gente se pelea por las cosas materiales, cómo se pelean por un negocio, cómo se pelean por una competencia, cómo se pelean porque me dejó entrar primero, que yo lo dejé entrar después, cómo se pelea el mundo porque no tiene la razón, que yo sí la tengo. Una mano de peleas por satisfacer los deseos materiales. Ahora, ¿cómo podemos ahora cambiar eso? ¿Cómo podemos lograr que estas aspiraciones materiales se vuelvan un aspecto positivo en nuestra vida? Pues hay unos tips claves para esto. Pon mucha atención.
un creyente sabe que Dios creó el mundo para otorgar bien al ser humano. Y es el bien espiritual del acercamiento a Dios, pero también es el bien material. Porque si no, no hubiera creado las cosas materiales. Y todo lo que creó Dios es perfecto. Ahora, Dios creó todo, acuérdense, para otorgar bien al ser humano, para otorgar bien a mí, para otorgarte bien a ti. Para eso creó Dios todo. Ahora, si tú eres capaz de reconocer con todo tu corazón, pero con todo tu corazón, que las satisfacciones de cada uno de tus deseos y de cada una de tus necesidades deriva de las acciones bondadosas y misericordiosas de tu Creador, quien se preocupa por ellas, quien las está revisando detalle por detalle, pues esas satisfacciones materiales no van a ser perjudiciales para ti. No van a ser perjudiciales, al contrario, van a despertar en ti un sentimiento de amor hacia el Creador impresionante. En el momento en que tú reconozcas que todas esas cosas materiales que te llegan realmente vienen de un deseo de Dios para brindarte amor a ti, tu amor va a crecer por Él. Y qué mejor que tu amor crezca por Dios, porque es el más importante de todos los mandamientos. Acuérdate cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Shema Israel, escucha Israel. Adonai es uno, Adonai nuestro Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Ahora mira lo que puedes lograr con esas aspiraciones materiales vistas desde esta perspectiva. Mira, trata de mirar en todas esas deseos materiales un medio para obtener un placer superior, un goce espiritual más elevado de amar a Dios. Tú lo puedes lograr. Va a cambiar tu vida, va a transformar lo que hoy está pasando en tu vida, en tu familia, en tus negocios. O sea, se van a abrir los canales y van a caer bendiciones que ni te imaginan en todas las áreas de tu vida. La satisfacción de los instintos materiales deja de ser un fin en sí mismo cuando tú logras pasar a este nivel. Cuando tú logras pasar a este nivel, esos instintos materiales se van a convertir en medio para alcanzar un placer espiritual sublime de amor al Creador, de ese amor que todos deseamos y de ese amor con el que tú, sin darte cuenta, te vas a convertir en el mayor cumplidor del más importante de los mandamientos de la ley de Dios. Imagínate, vas a poder ser uno con Dios, como Jesús nos lo prometió, como Jesús era. Vas a lograr que la voluntad de Él sea tu voluntad y que tu voluntad sea la voluntad de Él. Vas a poder hacer milagros sobrenaturales. Miremos este ejemplo para ir terminando y para que hagamos digestión de todo esto que hemos aprendido hoy. Miremos este ejemplo maravilloso, este ejemplo de un par de enamorados, un amado y una amada. Y resulta que ese hombre enamorado de su amada le lleva un ramo de rosas espectacular, grande y rojo. ¿Qué pasa? La amada puede quedarse viendo solamente el ramo de rosas y ya. Pero todos sabemos, en este ejemplo, que la amada lo que menos le importa es ese ramo de rosas. Porque esa amada, al estar tan enamorada de su amado, cuando recibe ese ramo de rosas y lo observa y lo agarra y lo llena de su corazón y las huele, solamente puede llegar a sus pensamientos los recuerdos de su amado, de ese amado por el que suspira y por el que se imagina toda una vida a su lado.
Es decir, que en ese momento, ese ramo de rosas logró que en ella se generara un goce espiritual elevado de amor hacia su amado. Y así de esta forma, ese ramo de rosas, que es algo material, pudo hacerla uno con su amado. Tienes todo el tiempo un ramo de rosas en la mano, entregada por el Creador. Un ramo de rosas que es cuando abres los ojos y te das cuenta que puedes ver. Un ramo de rosas que es cuando vas al baño y puedes hacer tus necesidades. Un ramo de rosas que es cuando tienes alimento para alimentar tu cuerpo. Un ramo de rosas que es cuando miras a tu lado y tienes a tu esposa o a tu esposo. Vas a una habitación y tienes a tus hijos y ves otro ramo de rosas. Un ramo de rosas cuando empiezas a vestirte y tienes ropa. Un ramo de rosas cuando sales de tu casa y tienes la posibilidad de moverte. Un ramo de rosas cuando llegas a tu trabajo, cuando te encuentras con cada cosa en el día. Un ramo de rosas en cada instante, cada minuto. Ramos y ramos y ramos de rosas todo el día recibiéndolos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás deseando? ¿Estás mirando solamente cada ramo de rosas? ¿O estás viendo a tu amado? Recuerda que Dios está oculto. Él está oculto detrás de esos ramos de rosas. Dios está oculto en todo. Y Él maneja todo. Descubrámoslo. Descúbrelo. Pidamos que caigan los velos, Padre. Quítanos los velos que nos impiden verte y sentirte y ver los ramos de rosas. Que caigan todos esos velos que no nos están permitiendo que nuestro amor crezca por ti. Queremos pasar a otro nivel espiritual. Queremos ser uno contigo, Padre Celestial. Queremos disfrutar de la voluntad tuya que es buena, agradable y perfecta. Queremos que tu voluntad sea nuestra voluntad y disfrutarla. Queremos vivir el cielo en la tierra. Yo te invito a que vivas ese cielo en la tierra como Jesús nos lo prometió. Yo te invito a que seas capaz de ver a tu amado detrás de cada ramo de rosas. Ese ramo de rosas que te está entregando a cada segundo con esa creación perfecta que ha hecho solamente y exclusivamente para ti. Muchas gracias y te espero porque los siguientes principios que vamos a construir y que vamos a descubrir y que vamos a estudiar en este estudio están realmente de nivel. Dios te bendiga.